Hola a todos, hoy voy a filmar un pequeño video cómo agregar memoria a su computadora, cómo levantar memoria. Aparte tiene que saber que no hace falta levantar memoria hasta máximo, hay que ver también qué microprocesador tenemos, porque es como un auto. Podemos tener, por ejemplo, un pequeño motor que no tiene potencia, y si ponemos rueda deportiva igual no va muy rápido porque el motor no da. Lo mismo microprocesador y memoria. O al revés, si motor tenemos potente pero tenemos rueda podrida, tampoco vamos mucho. Por eso tiene que estar más o menos justo entre microprocesador, velocidad de microprocesador y memoria. Memoria significa estas plaquetas son memoria de computadora. No disco rígido. Disco rígido es para tener información, es un digamos donde guardamos archivos, programas y todo. Memoria da rapidez con microprocesador juntos. Memoria hay, por ejemplo, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Por eso, primero que instalar nueva memoria, hay que revisar si tenemos algún slot disponible. Por ejemplo, en este caso de pequeño servidor que corre solo una aplicación, pero corre por tiempo, digamos, largo. Por eso tenemos que agregar más memoria. Y acá se puede ver cómo sabemos qué memoria comprar. O podemos ver donde está escrito, por ejemplo, acá, ¿viste? Dice DDR3 de 1800. Significa que esto corre con memoria DDR3. DDR3, DDR2 no es compatible ni DDR4, ni por ranura, ni por cantidad de contactos. O si no saben o no puede encontrar donde dice, puede encontrar acá qué memoria es. También, por ejemplo, acá vas a ver que es memoria, no sé, no leo de acá, pero que es DDR3, que es 4 GB, y compras lo mismo. Por ejemplo, vamos a instalar una memoria DDR3 de 8 GB para total tener 12. ¿Cómo se instala? Se compra misma marca de memoria y se instala bastante fácil. La computadora tiene que ser apagada, desconectada de electricidad, con cuidado, sin apretar mucho ni nada. Agarramos la memoria, abrimos estas trabas plásticas, apretamos memoria así. Si tenés posibilidad poner dedos abajo de placa madre, mejor todavía. Si no, sin apretar mucho, así nomás apretamos la memoria y traba está cerrada y memoria está ahí. Otra plaqueta de memoria que va a estar adentro, hacemos la misma historia. Traba está cerrada, si escuchamos clic clic, memoria está adentro. Ya podemos cerrar, no hace falta más ni digamos ni un archivo ni nada, solo cerramos, conectamos computadora, arrancamos y computadora tiene que tomar toda la memoria instalada. También fíjate, si vos instalas más que 4 GB de memoria en su computadora, Windows tiene que estar de 64 bits, porque puede ser que si tu Windows está en versión 32 bits, te va a mostrar menos memoria que está instalada. Menos memoria va a decir que tenés 4 y puede ser que vos instalas 16 o 8, porque Windows no lee más que 4 de 32 bits. Bueno, es pequeño, pero puede ser que útil. Mucha gente puede comprar e instalar una plaqueta de memoria más para acelerar su computadora. Chao, hasta próximos videos.